Aquí estamos en Metrópolis, como siempre, gracias a ustedes, no solo por sintonizarnos, sino también por acceder a nuestro canal de YouTube, pasar por nuestras redes, gracias al excelente equipo que hace posible que estemos como hay que estar, ¿sí? Instagram, YouTube, el canal también de AME Televisión, Canal 18. Y como siempre, las gracias al grupo de comunicaciones López Olivier, que son muchos años aquí con ustedes y creo que seguiremos muchos más. Bueno, hoy tenemos la explicación, la justificación del por qué la intervención de Estados Unidos aquí en el 1965. Josué Fiallo Portorreal, que fue representante de nosotros ante la OEA, investigó, leyó y vio los documentos con todas las conversaciones en la OEA y también hace revelaciones sobre lo que pensaba Lyndon B. Johnson entonces. Y también vamos a hablar de la visita del rey Carlos a Donald Trump, a Washington, a Estados Unidos, las implicaciones en la política internacional que tiene esta visita, sobre todo en estos momentos. Así que esa es la oferta en Metrópolis hoy. En lo que a nosotros respecta, no es que ha vuelto, es que nunca se ha ido la inseguridad en nuestras calles. Nos dijeron hace unos meses que ahora había unas patrullas motorizadas muy bien uniformadas, con los policías reformados, esos que cada vez que hablan las autoridades correspondientes dicen que es que no nos imaginamos el cambio que tiene la policía. Pero la policía sigue como acuartelada. En diciembre sabemos que hay muchísimos policías en la calle, en Semana Santa, en fiestas de guardar, pero de noche ellos duermen, igual que los agentes de DGCET. Bueno, Intran tiene como un sueño sin insomnio. Y ha vuelto al tapete la inseguridad con un caso que ha relatado una comunicadora conmovida con lo que le ocurrió, Luli Rocha. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre pensamos que el asalto, el robo con violencia en la calle, en la esquina, es en el colmadón, en la esquina del barrio y en el callejón. Entonces decimos, bueno, eso es ahí en los barrios y la policía resuelve y la policía sabe. Pero no, el polígono central se ha convertido en inseguro. El distrito, la provincia, las 32 provincias de la República Dominicana, con perdón de la ilusión oficial que dice que estamos más seguros que nunca y que los policías están vigilantes. Pues esta joven relata que ella hizo una diligencia ciudadana como la que hacemos y debemos hacer cada día. Ella fue a retirar un dinero de un cajero. No en un callejón, fue en Camino Chiquito, Arroyo Hondo. Se le acerca a un motorista de esa nueva casta de impunes, los que pueden transitar en el túnel, en los elevados, en vía contraria, pasar el semáforo en rojo, no tener licencia, no tener seguro, no tener casco y en caravanas electorales sumarse al presidente. Así lo dice el de Fenamoto. El de Fenamoto dice, pero es que nosotros no podemos controlarlo, son ustedes, ¿qué es lo que hacen ustedes para controlarlo? Bueno, entonces esta joven está en el cajero, se le acerca a un motorista y le pide dinero. Y ella le dice, no, yo no tengo. Y él le dice, oh, pero tú acabas de sacar dinero del cajero. No, yo no tengo. Entonces, ¿qué hizo el delincuente? Buscó un peñón para agredirla. Ella lo comunica. Esto ha permitido que grupos sociales que usualmente no se preocupan por la inseguridad, no les importa lo que pasa en el país, ahora estén alertas y estén pidiendo atención y cuidado. Pero creo que va a ser un poco difícil. Ojalá que ahora no se reedite aquello que dijo en una ocasión el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, que dijo, nosotros no podemos tener un policía al lado de cada ciudadano. Y es verdad, no puede el Estado garantizarnos la seguridad individual, pero sí tiene que garantizarnos la seguridad en las calles, en las avenidas, también en la cercanía de nuestras casas. Alguien decía que esta seguridad le corresponde a las instituciones bancarias. Posiblemente sí, posiblemente las instituciones bancarias
deben tener a alguien que cuiden y que vigilen el cajero, pero lo que queremos ratificar es que es una ficción la protección ciudadana. Lamentablemente, sabemos que se ha invertido muchísimo, sabemos que hay excelentes, buenísimas intenciones, pero este caso yo creo que sirve de alerta porque la nueva casta de impunes que son los motoristas hacen y deshacen y la imposibilidad de control está ahí, como pasa también con migración. Y a propósito del aniversario de la Dirección General de Migración, no nos sorprende que hayan dicho que hay una mafia que tiene que ver con los repatriados y que por eso desde que los llevan al otro lado, ellos vuelven de inmediato. Vamos ahora a pasar con Josué Fiallo Portorreal y nos vamos a enterar de datos históricos más que interesantes y también él va a comentar la visita del rey a Donald Trump. Y como siempre, ready para exportar. Señora, yo quiero saber hasta cuándo uno va a vivir con miedo en la calle, con terror por los benditos motoristas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quiero saber yo quién se va a hacer cargo, quién va a velar por la seguridad de la sociedad. Son unos animales, son lo peor que hay. Yo estoy sacando dinero del VHD de la Camino Chiquito específicamente. Y como estaba lloviendo, había un motorista ahí de pedido ya y se me cuadró al lado y me dijo, dame algo. Le dije, no tengo. Dame algo, si tú estás sacando dinero. Le digo, no tengo. Me pongo nerviosa, subo el vidrio y arranco y me voy. Pues él me cayó 4 cuadras atrás y le tiró un peñón a la guagua. Entonces yo estoy así porque yo podría haber estado con mis hijos atrás. ¿Hasta cuándo andan como asesinos por la calle? Dándole a la guagua, dándole a la gente, atropellando gente y nadie hace nada. ¿Hasta cuándo? Tal como dijimos al inicio de Metrópolis, hoy tenemos una participación muy especial a propósito de abril que ya se fue y del aniversario de la segunda intervención de los Estados Unidos en el territorio dominicano en el 1965. Cuando el embajador y especialista en asuntos internacionales, que además trabajó en la Organización de Estados Americanos durante mucho tiempo, Josué Fiallo Portorreal, me comentó que estuvo durante mucho tiempo leyendo todos los documentos atinentes a esta intervención y a la participación de la OEA. Me encantó, me fascinó el tema y creo que tiene interés para historiadores, para políticos y para personas que todavía hablamos de ese episodio, Josué, sin tener el encuentro con los documentos. Y usted tiene la experiencia documental de esa situación que a mí me parece fascinante. Porque desde afuera hemos repetido durante 61 años, bueno, llegaron las tropas de la Fuerza Interamericana de Paz, Lyndon Johnson mandó para acá, siempre Timo Pimentel cuenta que él se encontró y el señor, un muchacho apellido Duquela, con parte de los Marines por Jaina, y ellos pensaban que estaban en Vietnam, eran unos muchachos muy jóvenes. Entonces toda esa confusión, pero esa confusión fue discutida en la Organización de Estados Americanos. Y de eso vamos a hablar con el público de Metrópolis hoy. Josué, primero, ¿cómo surge el interés en esta investigación o para esta investigación? Sí, cuando yo llegué a Washington en el año 2019, me interesó mucho conocer la parte histórica de las posiciones de nuestro país en la organización. Primero, para entender los puntos recurrentes, para ver cómo se habían abordado las problemáticas de la perspectiva dominicana. Y entonces comencé de manera periódica, a asistir a la Biblioteca Colón, que es la biblioteca de la organización, que tiene más de 100 años. Y ahí están los archivos por país y año por año, no solamente de lo que el país enviaba a la organización, sino también los registros históricos de las actas de discusión, tanto del Consejo Permanente, como de la Asamblea General, como de la reunión de consultas de cancilleres, que son los 3 órganos, digamos, principales de la organización. La Asamblea General, que se reúne una vez al año, la reunión de consultas de cancilleres, en un segundo nivel, que es cuando hay una urgencia o una emergencia en la región,
que los cancilleres se reúnen para atenderla, y debajo de la reunión de consulta están los consejos. Y el Consejo Permanente de la OEA es lo que las personas ven en la televisión, que son las reuniones periódicas de la organización. Entonces me sumergí en ese mundo histórico de papel para ver dónde estaban las cosas. Y dentro de lo que encontré, bueno, pues obviamente enfoqué gran parte del tiempo, primero al periodo de la dictadura de Trujillo, cuáles habían sido las posiciones que había enarbolado nuestro país, qué defendíamos, cómo lo defendíamos, y luego, bueno, después de la muerte de Trujillo, pues la transición al periodo democrático. Y quiere decir, Josué, que la intervención o la llegada de las tropas de la Fuerza Interamericana de Paz fue discutida en la OEA por los cancilleres, por los distintos organismos. ¿Cuál era el propósito? Sí, los Estados Unidos tomaron una decisión unilateral de enviar fuerzas militares a nuestro país el día 28 de abril. Fue una decisión unilateral del presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, en los documentos oficiales del Archivo Nacional de Estados Unidos, en las transcripciones no solamente de los cables, sino de sus conversaciones particulares por teléfono que están grabadas y transcritas, dice y reconoce que él recibió varios cables del embajador de los Estados Unidos en Santo Domingo, Tapley Bennett, donde le advertía de la situación que estaba por suceder y que estaba sucediendo. A pesar de que el embajador no estaba en República Dominicana, estaba en Estados Unidos, pero se mantenía en contacto a través de su comunicación oficial. Entonces el presidente Johnson decide que hay que proteger a los ciudadanos americanos y a las propiedades y empresas americanas en República Dominicana. Y días antes, porque la refriega aquí comenzó el sábado 24, ya en el Departamento de Estado de Estados Unidos, los departamentos que le dan seguimiento a la situación en el Caribe le estaban dando un seguimiento atento a la situación en el país. De esos documentos surgen varias cosas. Primero, que el presidente Johnson estaba muy influenciado por su relación y amistad personal con el embajador Bennett. Tenían una vinculación muy cercana. Segundo, él tenía otros asesores que también eran muy conocedores de la dinámica local, como John Parlo Martin, por ejemplo. Estaban ahí también personas como el secretario de Estado Rusk. Y coincidencialmente, el mismo día que el presidente Johnson autoriza el despliegue de fuerzas en República Dominicana, cambió el director de la CIA. O sea que los órganos que le daban seguimiento a la inteligencia y a la política doméstica estaban en un proceso, digamos, de probarse ante la autoridad. Entonces Johnson decide enviar unos primeros marines para asegurar la embajada y lograr mover personal de ciudadanos americanos hacia Puerto Rico. ¿Cómo lo hacen? Estacionan una serie de embarcaciones a 30 millas náuticas afuera, utilizan helicópteros para llegar a la embajada primero y proporcionarle equipos de comunicación para poderse comunicar fluidamente, y a las personas se les indica que se trasladen al Hotel Embajador, desde donde serían transportados por aire a Jaina, porque fue el puerto que se le autorizó para que las embarcaciones pudieran llegar. Y así comienza ese momento. Debo un poco atrás. Esas fuerzas americanas que estaban en el Mar Caribe estaban estacionadas en Vieques, en Puerto Rico, una parte, y otra parte estaba en la base Roosevelt, que también está en el este de Puerto Rico. Contrario a lo que se cree, varias de esas naves habían sido instruidas a desplazarse hacia territorios hacia mares circundantes a Santo Domingo por un funcionario de tercer nivel, quien ordena o quien da la instrucción de que se preposicionen las unidades es Kennedy Crockett, que es un funcionario del Departamento de Estado que llevaba el área del Caribe, porque el Departamento de Estado ya veía la posibilidad de que quizás iba a ser necesario, bueno, sacar ciudadanos americanos, llevarle provisiones a la embajada. Entonces las unidades ya estaban ahí. Había más de 1.500 marines. Entonces el presidente Johnson toma la decisión de que aterricen. Pero ¿qué pasa? Antes de eso se dan cuenta de que los planes no están actualizados. Los gringos, el Departamento de Defensa, tiene ejercicios constantes y planificaciones de escenarios futuros.
Se dieron cuenta que lo que tenían, los mapas que tenían no estaban actualizados, los mecanismos de comunicación entre las fuerzas que estaban en el mar y sus activos en tierra, que eran las embajadas, la sección de la CIA en Santo Domingo, no tenían equipos de comunicación. De hecho, varias de las comunicaciones telefónicas que existen entre el presidente Johnson y la legación en Santo Domingo se hicieron por un teléfono corriente porque no había un canal seguro para llamar. Que luego... ¿No era por cable? No, pues había llamadas telefónicas y había cables también. Pero las llamadas, que a él le gustaba mucho, el presidente Lyndon Johnson era asiduo al teléfono, pueden encontrar en los archivos nacionales muchas grabaciones de él. Le gustaba llamar por teléfono a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana. Utilizó canales no seguros, que fueron interceptados en algún momento también por las fuerzas constitucionalistas para prever lo que iba a pasar. Entonces, las fuerzas preposicionadas, previendo que podía haber una situación, y los mensajes del embajador Bennett, poniéndole presión al presidente de Estados Unidos. Desde Washington. Él estaba visitando a su familia, haciendo diligencias, estaba allá. Entonces, bueno, hubo posiciones encontradas a lo interno del gobierno de los Estados Unidos, porque varias agencias, la CIA por un lado, el Departamento de Defensa por otro y el Departamento de Estado, no estaban todos convencidos de que la mejor alternativa era desplegar una fuerza militar a República Dominicana, porque todavía la cosa estaba en evolución, apenas habían pasado un par de horas. Todo ese acervo documental es previo a la OEA. Estados Unidos comienza a desplegar tropas y con la OEA no se ha hablado. Hay varias sesiones del Consejo Permanente de la OEA a partir del día 28, donde el embajador dominicano ante la OEA, Bonilla Atiles, presenta ante el Consejo y le dice, miren, en nuestro país el sábado se dio esta situación, ha habido una sonada militar en los cuarteles y por lo visto hay un componente de carácter ideológico y hay peligro para vidas de los Estados Unidos. Es a partir del día 28 cuando comienza la conversación ideológica. Ese componente del comunismo, del miedo de que no se repita una otra segunda Cuba. Exacto. Entonces ahí la conversación comienza a complejizarse y Estados Unidos se da cuenta de que necesita, para mantener una conversación con Latinoamérica en buenos términos, incorporar un elemento diplomático multilateral, y por eso es que va a la OEA. Entonces, me parece, escuchándolo y recordando el contexto, que todo fue muy rápido, Josué. Así es. Porque el sábado 24 es el llamado a la subversión, a defender la Constitución, sí, y el regreso de Don Juan sin elecciones. Pero como ya 4 días después, porque la justificación es válida, bueno, hay un país que está subvertido, yo tengo ciudadanos míos, sí, y yo tengo que salvarlos, pero se trataba de 4 días. Sí. ¿Cómo evaluó Johnson que esto iba a ser caótico y que se iba a extender? Eso me llama la atención, viendo 4 días de diferencia. Hay varios momentos que narran varios diplomáticos americanos que estaban aquí en Santo Domingo, que son, digamos, indicadores del sentimiento de ansiedad, de desesperación que había en algunos espacios. Por ejemplo, hay una sección dentro de la Asociación de Diplomáticos Dominicanos sobre la historia oral de los diplomáticos. Y varios de los que estaban aquí narran, por ejemplo, que cuando se dio el momento, el día 24, que el pueblo logró hacerse de armas, que lograron hacerse incluso de algunos tanques de guerra, hubo uno de esos tanques de guerra que lo posicionaron frente a la embajada americana. Y los funcionarios americanos, tanto civiles como militares que estaban preocupados. Porque la torreta del tanque a veces apuntaba hacia ellos. Y uno de ellos narra en esa historia oral de los diplomáticos, apellido Hutchinson, que él salió y le dijo a los militares americanos, vayan y hablen con los que no nos rebeldes, apunten, que por favor, porque estamos... Y los militares le dijeron, nosotros no podemos hacer eso. Entonces él, como funcionario diplomático, decidió salir a hablar con los muchachos, porque eran unos jovencitos, dice él. Y le preguntó, mire, como cuál es su intención. Y los jóvenes que estaban custodiando ahí ese espacio le dijeron, aquí, en Gasco, en esa zona, esos árboles tan poblados le cubrían de que la aviación no fuera a
atacarlos. Era Y para proteger el tanque, entonces. Y que por eso ellos estaban ahí. Y entonces el americano le dijo, bueno, pero realmente si ustedes lo consideran, es muy fácil que alguien le avise donde ustedes están, igual lo van a bombardear. Entonces a ustedes les conviene acercarse un poco más a aquella zona donde hay unos edificios altos. Y dice él, cuenta él, que supuestamente que los muchachos se movieron. Eso por un lado. Pero por otro lado está el tema de que llegó un momento en el que la aviación militar dominicana decidió bombardear, sabemos, ¿verdad? Decidió bombardear el Palacio Nacional y resulta que los aviones tenían que despegar de San Isidro, volar hacia el norte, bordear toda la ciudad y el bombardeo se realizaba en dirección oeste-este. O sea, los aviones venían desde Jaina hacia el río Sama, liberaban las bombas, adivinen por dónde las liberaban. Como son bombas de gravedad, tenían que liberarse a cierta distancia y los aviones pasaban por encima de la delegación americana. Entonces los propios americanos veían los P-51, los vampiros, sobrevolando en posición de ataque, dirigiéndose hacia abajo y soltando bombas. Dicen, en cualquier momento no cae una de nosotros aquí, porque puede haber un error. Entonces había ese sentimiento en el terreno. Quien estaba encargado de la embajada americana no era el embajador, porque estaba fuera del país, era el segundo, y ese segundo era el que estaba comunicando en tiempo real a través de llamadas y a través de cable. Cuando los americanos logran llegar a la embajada por vía helicóptero, le dejan un equipo de radiocomunicación que no tenía el alcance para llegar al USS Boxer, que era el centro de operaciones que estaban utilizando en el mar los americanos. Entonces había mucha confusión, no había claridad respecto de quién tenía el control, no había claridad tampoco de la extensión del movimiento insurgente en todo el país. Toda esa desinformación, toda esa falta de comunicación efectiva, pues más la presión que tenía el presidente Johnson, entiendo yo que desencadenó en una decisión tan precipitada. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a oír en la voz de Josué Fiallo Portorreal cómo se discutió en la OEA la intervención. Hacemos la pausa. Entonces, en la OEA se convoca una reunión especial para evaluar la situación en la República Dominicana. Sí, el gobierno de Chile hace una solicitud formal de que se convoque una reunión de consulta de cancilleres, que como le dije al principio, es una reunión cuando hay una crisis o una emergencia y hay que atenderla, los cancilleres se reúnen. El gobierno de Chile hace esa petición y es secundada por la mayoría de los países porque entienden que realmente la crisis amerita una atención. En la primera reunión en la primera cita de la reunión de cancilleres, pues se decide conformar un grupo de 5 países que hagan gestiones. Usualmente en la diplomacia, evidentemente, el primer avance, la primera decisión es buscar un componedor, buscar buenos oficios para tratar de calmar. Se le da la instrucción a esos 5 países que fueron Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Panamá. Fueron los primeros 5 países que conformaron ese grupo. Y se le dio la instrucción de viajar a Santo Domingo, de venir aquí, conversar. ¿Y hablar con quién? Conversar con las partes, okay, tanto con los insurgentes como con la parte militar que quedaba, para lograr un cese al fuego y comenzar un proceso de negociación. Eso entre el día 3 y el día 6 de mayo, o sea, apenas un par de semanas después del estallido, se comienza esa gestión. Y es interesante leer las intervenciones de los embajadores. Esa decisión se tomó con 14 votos a favor, 4 en contra y una abstención. ¿Quién se abstuvo? Creo que fue México que se abstuvo, pero lo puedo verificar. Lo interesante de esa conversación de ese día, se necesitaban 2/3 para poder aprobarlo de 21 miembros. Cuba había sido excluido unos años antes, o sea que no participaba. Entonces, en esa conversación, la mayoría de los embajadores que intervienen, Costa Rica, Uruguay, México, Venezuela, entienden que el enfoque de
de la OEA debe ser la parte humanitaria. Asegurar que no haya violaciones masivas de derechos humanos. Segundo, asegurar que la población tenga acceso a servicios básicos y que no sean parte de daño colateral en los enfrentamientos. Y que una vez se estabilice la situación humanitaria, pues comenzar un proceso político de negociación que permita que las partes lleguen a una conciliación y luego que haya elecciones. En ningún momento, en esa primera conversación, se hablaba en el ámbito de la OEA de una fuerza o de un grupo de seguridad con carácter militar. ¿Y cómo se conforma la Fuerza Interamericana de Paz? La Fuerza Interamericana de Paz comienza cuando los Estados Unidos se dan cuenta de que hay resistencia en la región porque veníamos de 30 años de política de buen vecino. Durante 30 años Estados Unidos había decidido no involucrarse en los asuntos internos de ningún país latinoamericano, de no intervenir militarmente, y eso se respetó durante las administraciones anteriores. O sea, Kennedy cometió el error de Valle de Cochino, pero Eisenhower, Truman, Delano Roosevelt habían mantenido la política del buen vecino. Se dio cuenta que necesitaba apoyo. Además, sostener la legitimidad de una intervención requería que los países se involucraran. Entonces, son los Estados Unidos quienes convencen a un grupo suficiente de países de que se cree una fuerza multinacional y pide que quienes tengan recursos, quienes tengan capacidad, aporten. Y ahí comienzan a presentarse los brasileños, fueron los primeros que mostraron interés, Honduras, Guatemala, Costa Rica, y cada uno fue diciendo lo que podía aportar. Un contingente de hombres, asistencia médica, ciertos equipos para algunas tareas de potabilización de agua, y así se fue creando. El nombre de Fuerza Interamericana de Paz no se le da sino hasta un mes después. Previamente no tenía ese nombre. Entonces los americanos, muy inteligentemente también, articulan toda una narrativa respecto de cuál es la misión. O sea, la misión defensa de los súbditos. No, ya en el marco multilateral, ya con la OEA involucrada, hay 4 objetivos fundamentales de la misión. La primera es cese al fuego, cesar las hostilidades, que no haya enfrentamiento. Segundo, establecer un proceso de negociación, proceso político de concertación entre las partes. Tercero, dar una respuesta humanitaria a las necesidades de toda la población que había quedado diezmada o que había tenido situaciones. Y cuarto, un proceso de elecciones para restituir el orden constitucional y tener un liderazgo político con fundamento popular. Y el acta de conciliación y todo eso tiene más que ver adelante. con ver. ¿Por qué entonces, si así se cuenta, independientemente de estemos o no de acuerdo, por qué siempre se le exigió una excusa a la OEA por esa participación aquí en el territorio? Pues yo no lo sé, la verdad. O sea, porque si lo ves de esa manera, tú dices, bueno, sobre todo por el aspecto humanitario. No, vamos a ponerlo en contexto. Lo cierto es que la Carta de la OEA no le da a la organización, no le atribuye competencias para hacer eso que se hizo, realmente. Creo que fue el primer ejercicio de lo que muchos años después se conoce como la responsabilidad de proteger, que es esa obligación de la comunidad internacional de ir en asistencia de una población que está siendo afectada de manera sensible. Me parece también que hay un componente importante de instrumentalización, obviamente, por parte de los Estados Unidos, que tenían su atención fijada en Vietnam, y esto se convirtió como en una molestia. La cantidad de hombres que se desplegaron de manera innecesaria. Cuando se le preguntó a Cyrus Vance, que luego fue canciller también, que era asesor del presidente Johnson, ¿por qué tantos hombres? Su respuesta es obvia, es clara. Él dice, decidimos que si íbamos a entrar, teníamos que entrar con todo para disuadir, para evitar luego tener que escalar y que las muertes fueran más. Entonces tenía que ser así de grande la fuerza. Y por eso primero se consignan 20.000, luego suben a 22.000, y se explica la dinámica militar desde una perspectiva de ese poder abrumador para tratar de que no se saliera de control. Entonces, la OEA no tiene esa misión, la OEA no tiene esa facultad dentro de la Carta, no había precedente previo,
Y realmente entiendo que desde el punto de vista político y de opinión pública, bueno, por el orgullo nacional, patrio también, muchas personas pues le pidieron eso a la OEA. Pero eso vino de esa motorización de los Estados Unidos. Esa era la pregunta. Es decir, Estados Unidos influyó de manera determinante en la decisión de la OEA. Claro, como diríamos aquí, ellos armaron su lío. Exacto. Y luego necesitaban que otros vinieran a acompañarlo para no sentirse solos en haber roto esos platos que estaban rompiendo. ¿Algunos de los países que prestaron sus hombres para venir aquí luego hicieron mea culpa o eso no? No, o sea, por lo menos públicamente en las actas no consta. Pero sí en las actas durante el proceso de liberación, porque hubo más de 21 resoluciones o decisiones que tomó tanto el Consejo Permanente de la OEA como la reunión de consulta de cancilleres. Hay más de 21 decisiones y en cada una de esas decisiones, algunas son minúsculas de apropiación de fondos, de autorizar al secretario general Mora para que viniera a reunirse aquí, para que la Comisión Interamericana visitara, pero hay decisiones sustantivas de la misión de la Fuerza Interamericana de Paz que fueron discutidas. Y las posiciones de países como Venezuela, por ejemplo, son de rescatar. O sea, la posición que el presidente Rómulo Betancourt avanzó, las posiciones de Costa Rica con José Figueres, o sea, son posiciones de principio, igual que las de México, de respeto a la soberanía, a la no intervención, a exigir contención en el uso de la fuerza, embajadores y países que explicaban que ese precedente sentaba las bases para un futuro funesto. Y bueno, entonces es una discusión muy rica. Al mismo tiempo está la participación de nuestro propio embajador. Lastimosa, difícil, porque respondía... Claudicante de alguna manera, ¿no? Yo creo que... ¿O tímida? No, tímida no fue. Muy consciente de pedir que se haga lo que se hizo. Muy consciente. También se desprende otra arista, y es la parte personal. Lyndon Johnson, cuando vino a República Dominicana, en el año 63, conoció personas aquí. Y él en sus conversaciones habla de ellos. Habla de Juan Bosch, habla de Donald Reed. Tenía una visión muy favorable de Donald Reed. Entendía que era una persona que tenía la capacidad y tenía los vínculos con los valores y principios de Estados Unidos, y que era la persona que debía quizás mantener el control de la autoridad en este país durante un tiempo. Muy suspicaz respecto de Juan Bosch. Juan Bosch estaba en Puerto Rico. Entre el 24 y el 28 de abril se le mandan unos emisarios al presidente Juan Bosch a Puerto Rico y dicen textualmente las transcripciones de esas conversaciones que se estaba haciendo un trabajo psiquiátrico con él para tratar de contener sus pronunciamientos, para no enardecer aún más a quienes estaban aquí, porque la comprensión de los Estados Unidos era que los grupos constitucionalistas respondían directamente a las instrucciones de Juan Bosch y que él podía encender la pradera. Entonces mandaron 2 emisarios y esos emisarios llamaban al presidente Lyndon Johnson y le contaban: aquí estamos con Juan Bosch, estamos hablando de esto, cuál es su instrucción, él tiene estas dudas, él cree esto, y esas conversaciones están grabadas ahí. Entonces, es muy sintomático el que esas situaciones que esos países denunciaban, esos países aliados de la democracia, aliados de los derechos y del derecho internacional, esa es una conversación que siguió durante décadas y sigue hoy todavía. Y la ilusión y el plan era que don Juan viniera y asumiera la presidencia. En algún momento. Algún momento. Entonces nosotros fuimos preocupación de la OEA desde abril hasta diciembre, posiblemente. No, hasta el año siguiente, porque la Fuerza Interamericana de Paz, bueno, cuando las elecciones se mantuvo, y la resolución que desmoviliza la fuerza es de julio del 66 y le da 90 días a la fuerza para retirarse. Entonces coincide que el retiro duró de la más fuerza que la revuelta la intervención. Claro. Y la fuerza se retira efectivamente, creo que en septiembre del 66, los últimos remanentes que quedaban aquí. Bueno, más que interesante. Usted debe hacer una recopilación y una publicación. Nosotros sé que nos queda poco tiempo, pero volviendo al presente, Josué, esta presencia del rey Carlos III en Washington, en un momento tan difícil para Estados Unidos, para el presidente Donald Trump, para el planeta, definitivamente. ¿Cómo te evalúa esta visita?
Bueno, para los Estados Unidos es importante porque en un momento de tanta tensión, de tanta confrontación con aliados históricos, creo que el hecho de que el jefe de Estado, el rey Carlos, visite al presidente Trump es una señal que permite bajar un poco la tensión con el Reino Unido, porque ya hay una tensión personal entre el presidente Trump y el primer ministro Stammer. Entonces, me parece que revalidar los lazos históricos y todos esos piropos que ellos se tiraron unos con otros, aunque luego en Nueva York la cosa no fue tan agradable para él, pero bueno, el caso es que me parece que ayuda en la señal de que los aliados tradicionales mantienen sus lazos. En el caso del Reino Unido, que lo conozco muy bien, el rey tiene un peso específico dentro de la toma de decisión y el proceso institucional. Creo que el rey está jugando su rol para mantener esa relación, a pesar de las diferencias que hay de políticas con el gobierno británico y el gobierno americano. Y creo que vale, o sea, vale para bien y ayuda a que se distienda un poco esa confrontación que viene haciéndose con Europa y el distanciamiento que Estados Unidos está marcando de la OTAN. Creo que esa alianza, esa relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos, que se remonta no solamente a la fundación de los Estados Unidos, sino muy especialmente en el periodo del siglo XIX y principio del siglo XX con las guerras mundiales, es una alianza a preservar. O sea, el vínculo entre ellos no debería resquebrajarse más. Yo sé que estos encuentros no son improvisados, No. pero incluso para analistas muy enterados fue como sorprendente y pertinente esta reunión, porque y usted lo dice de alguna manera, la situación de Estados Unidos con otros países de Europa no es la mejor. Y fíjate cómo hasta Macron quiso seguir la broma de si nosotros no hubiéramos estado, ustedes hablarían francés, y Macron dice, me hubiera gustado, etcétera. Pero es una señal interesante y sorprendente realmente. Lo que está pasando Aunque se rompiera el protocolo, eso es otra cosa. Pero también el rey fue al Congreso de los Estados Unidos, es el segundo monarca británico que va al Congreso americano, después de 35 años que fue su madre. Y da un discurso también que tiene su puntilla también, que le saca el tema de la necesidad del balance entre los poderes del Estado, le tira una serie de críticas bastante sutiles al manejo del gobierno del presidente Trump, pero creo que también tanto al presidente Trump como al rey le conviene un poco desviar la atención de unas conversaciones internas domésticas que tienen que ver, en el caso del presidente Trump, con la situación de los archivos de Jeffrey Epstein, y en el caso del rey, su hermano, el príncipe Andrés, Totalmente. que involucrado en ese caso ha sido apartado de la realeza y está enfrentando una situación también difícil que cuestiona la realeza británica, erosiona su legitimidad y hay cuestionamiento no muy grande. O sea, en Gran Bretaña es apasionada con su realeza y no hay una crisis, digamos, pero erosiona su imagen. Entonces también le conviene esa... Y usted como conocedor del mundo británico, esta forma, para este lado fue también sorprendente ver a un rey sin tensión, a ese Carlos lleno de especulaciones, de misterio, de leyendas, muy inteligente, muy simpático incluso. Ese no es el rey que nosotros conocíamos antes. Bueno, él siempre ha sido así. Yo creo que la imagen pública de este lado del mundo ha estado dominada por las situaciones personales que, bueno, obviamente, después de la situación con la princesa Diana y las situaciones que... Muy hosco se veía siempre, a la sombra de la madre. Y también ¿no? hay un prejuicio. Creo que hay un prejuicio de la opinión pública respecto de su manejo de su vida personal que lo marcó por toda la vida. Pero a nivel, digamos, doméstico, su figura no es una figura rechazada, no es una figura que tiene un peso negativo. Al contrario, creo que la realeza unifica en gran parte a los ciudadanos británicos y a la mancomunidad, que tiene una historia bastante rica. Josué, encantada. Yo no sé si el público lo va a disfrutar como yo lo disfruté y lo disfrutaron los muchachos. Muchísimas gracias. Ustedes se quedan ahora con Tayana Mora Ramis y su Ready para Exportar. Gracias. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Soy Tayana Mora de Next Consulting
Y entre todos los tópicos que tratamos cada semana aquí en Ready para Exportar, uno de ellos es el gran potencial que tiene el mercado del Caribe. Hoy les quiero hablar del otro Caribe. Normalmente cuando hablamos del Caribe hablamos de los países de la CARICOM. Con ellos tenemos un acuerdo de comercio, los países independientes del Caribe, como Jamaica, como Trinidad y Tobago, como Guyana, Surinam, Barbados. Pero hay otro Caribe, que es el Caribe dependiente, que tiene algún tipo de relación con su madre patria en Europa y que son nuestros vecinos, a veces nuestros vecinos más cercanos. Tenemos el Caribe francés, que es parte integral de Francia, como Martinica y Guadalupe, o la Guyana francesa. Tenemos el Caribe holandés, que es un poco más complejo porque es todo el reino de los Países Bajos, que tiene a los Países Bajos en la Unión Europea, pero que en el Caribe tiene 3 países adicionales: Aruba, Curazao, San Martín, y tiene 3 pequeñas municipalidades que son parte integral de Países Bajos en Europa, que son las islas de Bonaire, de Saba y San Eustaquio. Y luego está el Caribe inglés, las colonias inglesas en el Caribe, como las Islas Turcas y Caicos, que están en el norte, las Islas Caimanes, que están en el suroeste, y en la parte este, cerca de donde está San Martín, Saba y San Eustaquio, está las Islas Vírgenes Británicas, Tortola, que es principal y donde hay muchos dominicanos, están Anguila, Montserrat. Todas esas islas son también diferentes entre sí, como ya podemos ver, dispersas en el mapa, muchas, como las llamadas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, que son nuestros vecinos. Hacemos frontera marítima con esos países en el sur, y como les decíamos, las Islas Turcas y Caicos, que están muy cerca de Puerto Plata, y donde también hay una población de dominicanos, tanto en las islas holandesas como en Tortola, en las Islas Turcas y Caicos. Tenemos una gran representación de dominicanos, y en algunos casos, como en las Islas Turcas y Caicos o en San Martín, tenemos representantes en los parlamentos de esos países que son dominicanos. Por lo tanto, tenemos una tradición de comercio y de contacto. No es nuevo, pero lo que sí debe ser nuevo es la mirada para el aprovechamiento de estos mercados, porque lo vemos a veces como las islas pequeñas, nos limitamos tal vez a lo que conocemos a través de nuestros familiares que viven por ahí, y eso no nos permite ver todo el potencial que hay detrás de muchos de estos países. Si nosotros vemos las islas del Caribe holandés, los países del Caribe holandés, estamos hablando, sí, 300.000 habitantes, pero reciben más de 3 millones de turistas, importan más de 7.000 millones de dólares al año en bienes y servicios. En algunos casos hemos ido aumentando nuestra presencia en algunos de esos mercados, pero todavía, si tomamos a Curazao, todavía estamos en los alrededor de 30 millones al año. Hace unos años eran 10, por lo tanto hemos ido incrementando, pero aún así todavía falta mucho si tomamos en cuenta que Curazao importa más de 1.000 millones solo en bienes. Entonces, no podemos ver a estas islas solamente por su tamaño geográfico, sino por la capacidad de compra que tienen, que además tienen ingreso per cápita alto, por la diversidad de productos que consumen, por las ventajas competitivas que nosotros tenemos, precisamente porque son pequeñas a veces, no pueden importar porque no tienen la escala para importar cantidades que les permitan negociar mejores precios. Eso nos permite a nosotros no solamente exportar los bienes que producimos, sino también reexportar algunos de los bienes que ya traemos al país. De hecho, hay empresas que están usando la República Dominicana como hub logístico. Nosotros tenemos, usted si tiene empresa, si tiene comercio, puede estratégicamente usar la conectividad. También con el Caribe nos decimos que tenemos mala conectividad, y es verdad con muchos países del Caribe, pero en el caso de estas islas generalmente tenemos vuelos directos con Aruba, Curazao, San Martín, varias líneas aéreas dominicanas vuelan toda semana. Con las Islas Turcas y Caicos tenemos también vuelos regulares, con las Islas Vírgenes Británicas. Entonces no hay excusa, tenemos conectividad marítima en algunos casos, como en Aruba y Curazao, 48 horas. Podemos competir
muy bien en frutas y vegetales. ¿Qué pasa con estos mercados? Que muchas veces se lo hemos dejado a los intermediarios y muchas veces esos intermediarios ven la oportunidad allá, pero no han establecido las alianzas, no han comprendido bien el mercado y a veces no son los mejores intermediarios o no tienen los contratos adecuados o los suplidores adecuados a nivel local, y a veces muchos de esos negocios no son sostenibles. Las empresas aquí se conforman con que venga un tercero, les compre e importe, en vez de usted tomar la rienda de esos productos. Ahí, si ustedes hablan con empresas que son exitosas, como el Grupo Rica, por ejemplo, en muchas de esas islas, ven una estrategia de exportación consistente. También aquí en Ready para Exportar hemos tenido exportadores como Paulina Araujo de Cosmo 2000, que empezó porque se interesó en San Martín, empezó hasta que aprendió todo lo que tenía que aprender para exportar bien a San Martín, y hoy en día es una exportadora a muchas partes del mundo de frutas y vegetales. Ustedes pueden ver esa entrevista de Paulina y de muchas otras de informaciones sobre este Caribe, este otro Caribe, en el YouTube de Metrópolis y en readyparaexportar.com. Pero el punto es que tenemos que revisar de nuevo, tanto estratégicamente como gobierno, como con las empresas, cómo vamos a aprovechar mejor estas oportunidades en bienes como en servicios, en inversiones, en alianzas estratégicas con empresas. Nosotros vivimos de espalda a muchas de las innovaciones que muchos de estos países están haciendo. Hace poco estuve en un foro de Unión Europea con estos territorios, y hay empresas haciendo innovaciones en temas de reciclaje, en temas de sargazo, en la llamada economía azul, y que tal vez muchas de nuestras empresas que están en este sector están viviendo de espalda a esta realidad y no están aprovechando la sinergia con estas empresas que tienen acceso a los fondos directos de la Unión Europea, los fondos que la Unión Europea destina a la misma Unión Europea, que son, por supuesto, mucho mayores que los fondos de cooperación que destina a terceros países, como aquellos a los que tiene acceso la República Dominicana. Pero si usted se asocia con algunas de estas empresas, pues puede acceder juntos, pueden crear pues empresas más grandes de mayor impacto. Y la última área que voy a destacar es el tema de las exportaciones de servicios. En algunos de estos casos se necesitaría el inglés, como las Islas Turcas y Caicos, pero en Curazao, Aruba y San Martín generalmente se habla español a todos los niveles, desde el primer ministro, los ministros y las empresas. Por lo tanto, muchas veces podemos dar esa consultoría en español también. No hay límites, y cuando hablamos de consultoría no solamente estamos hablando de profesionales, también estamos hablando a nivel técnico. Si usted tiene una empresa de reparación, de mantenimiento, de construcción, puede que usted también tenga un espacio para usted trabajar en muchos de estos territorios que carecen de especialidades. También está el tema del turismo de salud. Ya recibimos gran parte de los casi 100,000 turistas de salud que recibimos provienen de muchos de estos países. Pero si vemos cuánto gastan estos países en enviar sus nacionales fuera para tratamientos médicos, vemos que estamos dejando todavía mucho sobre la mesa. Hace un par de años, las Islas Turcas y Caicos decían que gastaban unos $40 millones al año mandando sus nacionales fuera para tratamiento médico. En República Dominicana en ese momento solo estaban gastando 10 millones. Por lo tanto, había un gap para crecer bastante amplio. Entonces, lo que les exhortamos es, échale otra miradita a ese otro Caribe. No se deje llevar por las islas pequeñas, los prejuicios que tal vez podamos tener o las ideas preconcebidas. Vamos a entender estos mercados y vamos a verlos por lo que son. Que a veces nos van a empezar pidiendo poco. Es posible, porque lo van a probar, porque han tenido mala experiencia anteriormente, pero en volumen total de ventas al año puede ser significativo. Solamente frutas y vegetales, Aruba importa más de 700 furgones de frutas y vegetales al año. Por lo tanto, son mercados pequeños relativamente. Y además hay mucha flexibilidad muchas veces en las aplicaciones de algunos de los reglamentos, sobre todo cuando hay una escasez y una necesidad de estos productos. Así que echen otra miradita al Caribe holandés, al Caribe francés y al Caribe británico, porque hay muchas oportunidades que la República Dominicana no está aprovechando. Muchísimas gracias por su sintonía en el día de hoy y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.